rosácea. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad muy común, al igual que el acné, y muchos llegan a confundirla por su gran parecido. Pero sí hay ciertas cuestiones que debemos de tomar muy en cuenta para poder realizar el diagnóstico diferencial. Entonces, pues como les comentaba, es una enfermedad muy común, es una enfermedad que es de carácter crónico e inflamatoria. Esta es secundaria a una reactividad aumentada de los capilares hacia el calor o fuentes de luz, entre otros mecanismos que les voy a comentar más adelante que pueden detonar esta reactividad o este proceso inflamatorio. Es un tipo de enfermedad que espectro de manifestaciones clínicas donde puede haber un grado variable, tanto involucro cutáneo así como ocular. Este tipo de enfermedad, aunque anteriormente pues se le consideraba como algo estético, realmente se ha visto que llega a provocar alteraciones en el estado anímico del paciente e inclusive puede llegar a provocar depresión, inclusive que los pacientes pues no realicen sus actividades que normalmente solían realizar. Entonces sí hay un impacto importante de esta enfermedad ante la calidad de la vida de los pacientes. Otras cuestiones que pueden hacer que nuestros pacientes tengan ese impacto en la calidad de vida son relacionados a los síntomas que en ocasiones pueden ser muy intensos, como presencia de prurito, ardor, sensación como de quemadura, entre otras manifestaciones como eritema o pápulas y pústulas, que también pueden llegar a alterar la confianza de nuestro paciente o su autoestima. Dentro de la epidemiología, este tipo de enfermedad predomina sobre todo en fototipos claros, aunque se ha visto que también lo presentan en gran cantidad fototipos pues más altos o más oscuros, solo que debido a la pigmentación que presentan estos fototipos altos, pues puede llegar a enmascarar algunas manifestaciones de la rosácea y por ende ser infradiagnosticados. Aquellos pacientes con fototipos claros, pues es más evidente que tengan un involucro en zonas fotoexpuestas, especialmente cara, que es en donde se presenta esta enfermedad, y que sea más evidente los cambios en la coloración, sobre todo a un color eritematoso, a diferencia de otros fototipos. El pico de incidencia va como entre la tercera y cuarta década de la vida. Generalmente la mayoría de los pacientes van entre los 30 a los 60 años de edad. Este tipo de enfermedad predomina en mujeres, a excepción de una variante que se conoce como FIMA o fimatoso, en donde esta variante va a predominar en hombres. Se ha visto que esta enfermedad pudiera llegarse a presentar en niños, aunque es raro, pero en adolescentes puede ser un poquito más ocasional la presentación de rosácea, solo que llega a ser confundido con el acné. Y entonces también puede ser subdiagnosticado o infradiagnosticado durante esta edad. La rosácea que se presenta a estas edades, pues eventualmente va a persistir en la etapa adulta. Se estima una prevalencia global del 5.46%, aunque nuevamente les menciono, les recalco, esta prevalencia infradiagnosticada por la variabilidad de manifestaciones clínicas y porque también los pacientes pueden presentar sobreposición de otras enfermedades de la piel. ¿Cómo es que se origina la rosácea o por qué? ¿Qué vías están involucradas? Bueno, tenemos múltiples vías que pueden llevar al desarrollo de la rosácea, pero que todavía no han estado como bien comprendidas, no se han encontrado algunas asociaciones muy importantes. Hay múltiples teorías, dentro de las cuales se incluyen factores genéticos
alteraciones dentro de la cuestión inmunológica, factores emocionales, factores ambientales y factores a nivel gastrointestinal o inclusive relacionados a un síndrome metabólico. Dentro de la disfunción inmunitaria, encontramos que hay alteraciones tanto del sistema innato como el sistema adaptativo, que estas alteraciones va a conllevar al desarrollo de una inflamación persistente. Se han encontrado que los mastocitos están incrementados en número. Estos mastocitos contribuyen a la inflamación. También se ha observado un incremento de linfocitos T y de células plasmáticas que también va a conllevar a la persistencia de citocinas proinflamatorias y de inflamación. Se ha encontrado una sobreexpresión de estos canales que se llaman receptores transitorios de potencial tipo vaniloide 1. Este tipo de receptores o de canales están involucrados en una formación de péptidos de tipo vasoactivo. Estos péptidos, al afectar los vasos, van a estar involucrados en el aumento del flujo y por ende van a conllevar a que haya un aumento en el eritema. Otros factores, tenemos factores a nivel de microorganismos. Uno de ellos es el de MODEX. Este ácaro se considera un ácaro saprofítico de la unidad pilosebácea. Se ha visto que en ciertos pacientes donde tienen una disrupción de la barrera cutánea, un incremento de la producción sebácea y un sebo que no es de buena calidad, el Demodex le encanta comer este tipo de sebo, muy parecido a lo que ocurría con la fisiopatogenia del acné, solo que ahí quien estaba involucrado era el Cutibacterium acnes, una bacteria. Entonces aquí el microorganismo oportunista en la rosácea es el Demodex folliculorum. Este Demodex comienza a comer pues esa grasita, entonces comienza a proliferar y conlleva a la formación de pápulas o pústulas. Otro microorganismo el cual se le ha llegado a describir o asociar en ciertos estudios es Helicobacter pylori. Se ha visto que en ciertos pacientes con una rosácea exacerbada o brotes de rosácea, este microorganismo se encuentra también elevado a nivel gastrointestinal, que conlleva a que haya un aumento en la inflamación, que eso va a traducirse en un aumento en la permeabilidad intestinal, o sea, esa inflamación como que va a abrir, digamos, puertas a nivel del sistema gastrointestinal, que finalmente va a provocar que también haya una respuesta por parte de la piel en donde incremente también la inflamación. Entonces, eso se va a ver influenciado en qué tan inflamado veamos una rosácea. Aunque a pesar de los estudios que se han realizado, no se ha encontrado una asociación clara o muy significativa. Y bueno, en mexicanos, pues la realidad es que somos una población que tenemos un gran incremento de Helicobacter pylori. Entonces, a veces, pues, no sabemos qué fue primero, si el Helicobacter pylori o la rosácea, debido a esta alta incidencia, pero pues se ha visto que aquellos pacientes que se les ha dado tratamiento para Helicobacter pylori, como un tratamiento de erradicación, han tenido también una disminución en cuanto a los brotes de rosácea. Aunque esto puede ser explicado porque estos tratamientos que se utilizan para erradicación de Helicobacter pylori eh, provocan un efecto antiinflamatorio y por eso hacen que los brotes disminuyan o que las lesiones inflamatorias en la rosácea disminuyan. Otra cuestión que también se le ha asociado es una alteración en la microbiota a nivel intestinal, una sobreproliferación de bacterias a nivel intestinal.
Aunque pasa lo mismo que Helicobacter pylori, realmente las asociaciones o los estudios no han sido muy claros. También se han encontrado ciertas alteraciones en cuanto a un tipo de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor de crecimiento endotelial vascular está involucrado en la permeabilidad vascular, provoca también un aumento en la vasodilatación y también provoca angiogénesis, un aumento en la formación de vasos. Entonces, estos polimorfismos que se encuentran en este tipo de factor de crecimiento, pues aumentan también manifestaciones como el eritema y telangiectasias en nuestros pacientes con rosácea. Y por último, se han observado alteraciones genéticas en ciertos alelos de tipo HLA. Dentro del cuadro clínico de nuestra rosácea, pues bueno, hay que comenzar con la topografía. Se trata de una dermatosis localizada a cara. Esta dermatosis afecta principalmente la región centrofacial, o es característico que afecte la región centrofacial. Esta región centrofacial está conformada por la nariz, la frente, puede estar involucrado también área ocular, mentón y mejillas. Pero como lo característico es que la dermatosis localizada afecta frente, nariz, mejillas y mentón. A diferencia que en el acné, recuerden que ahí podría ser una dermatosis diseminada, que no solamente afecta la cara, sino también puede llegar a afectar otras zonas, como lo son el tronco por ambas partes, ya sea en pecho y espalda, e incluso puede llegar a afectar a nivel de extremidades superiores en hombros. Entonces, en la rosácea, no. Aquí solamente es un involucro a nivel de cabeza. Jamás va a afectar tronco y espalda. Hay estudios recientes en donde aquellos pacientes, sobre todo hombres en edad adulta, que padecen algún tipo de alopecia o caída de pelo o pérdida importante de pelo a nivel de la piel cabelluda, pueden llegar a tener también manifestaciones de rosácea. Y entonces, esta es otra variante que quizá más adelante se incluya dentro de la clasificación clínica de la rosácea que afecta a nivel de piel cabelluda. Ojos sí es otra zona que, como les comentaba, también se puede llegar a presentar en gran porcentaje esta afección en sus pacientes, y que en ocasiones pudiera llegarse a confundir con algún tipo de infección. Dentro de la morfología, la rosácea se va a caracterizar por un eritema importante, un eritema que vamos a encontrar en esas zonas: mejillas, nariz, mentón, frente, y que también podemos observar a nivel ocular. La presencia de telangiectasias, que son estos vasos dilatados que parecen como una especie de trayectos como ríos o como ramas de árbol. Presencia de pápulas, presencia de pústulas, pudiera llegar a ver o sentirse fibrosis, sobre todo en esas rosáceas que ya tienen una evolución mucho más crónica. Otros datos que, como les mencionaba, nos puede hacer sospechar de alguna infección a nivel ocular, pero que realmente es una inflamación de esta zona que puede provocar también esa persistencia de la inflamación a nivel de la conjuntiva, alteraciones a nivel de la córnea, inclusive puede llevar a la formación de úlceras a nivel corneal y otros síntomas que más adelante les voy a comentar. ¿Cómo vamos a diferenciar la morfología de la rosácea con el acné? Bueno, en la rosácea no hay presencia de comedones, a diferencia del acné, que recuerdan, nuestra lesión inicial es el microcomedón.
Posteriormente habrá formación de comedones abiertos y comedones cerrados. Los comedones cerrados son los famosos puntos negros y los comedones abiertos son las famosas espinillas, que estas lesiones son conformadas por queratina y una mezcla de sebo, que en el caso de los comedones cerrados habrá un proceso de oxidación del sebo y de melanina que va a provocar que haya ese cambio de coloración, que se vuelva como un color más café o inclusive color negruzco. Bueno, esos comedones en la rosácea no los vamos a encontrar. ¿Okay? La rosácea se caracteriza por ese eritema principalmente y pudiéramos llegar a encontrar presencia de pápulas y pústulas, pero estas también van a estar distribuidas sobre mejillas, nariz, mentón y algunas como en la zona glabelar. Dentro de la clasificación, la rosácea, al igual que el acné, ha tenido mucha controversia en cuanto a su clasificación. Sin embargo, como para fines prácticos, yo les puse esta clasificación, en donde vamos a dividir la rosácea de acuerdo a las manifestaciones clínicas o eh, al predominio de las lesiones elementales en nuestra dermatosis. Entonces, comenzando con la rosácea de tipo eritemato telangiectásica, que también la pueden encontrar como una rosácea vascular, rosácea cuperósica o rosácea de tipo 1. En esta rosácea se va a caracterizar, justo como dice el nombre, por presencia de eritema y telangiectasias. La siguiente tenemos a la rosácea de tipo pápulo-pustulosa o de tipo inflamatoria o de tipo 2. En esta, la rosácea, también como dice el nombre, es muy descriptivo esta clasificación, se va a caracterizar por presencia de pápulas y pústulas. Por otra parte, tenemos una rosácea de carácter fimatoso, que como les mencionaba, esta variante de rosácea la observamos más en adultos mayores, especialmente hombres. Y por último, una rosácea de tipo ocular. Esta rosácea, cuando nosotros la sospechemos o la identifiquemos, es muy importante darle al paciente un manejo por parte eh, de oftalmología. Entonces hay que derivar. Entonces tomen en cuenta esta clasificación de 4 tipos: eritemato telangiectásica, la pápulo-pustulosa, la fimatosa y la ocular. Así como el nombre describe, estas son las lesiones que vamos a encontrar características o predominantes en nuestra dermatosis. Dentro de los fenotipos de la rosácea, para nosotros poder llevar al diagnóstico o llegar al diagnóstico, nos vamos a apoyar de ciertos criterios que prácticamente nos lo va a dividir en dos fenotipos mayores. Estos fenotipos los dividimos en un fenotipo de carácter eritema centrofacial fijo o centrofacial persistente, en el cual se va a caracterizar por presencia de flushing o como enrojecimiento, presencia de eritema transitorio, presencia de telangiectasias o algunas otras manifestaciones como a nivel ocular, en donde también podemos encontrar presencia de eritema y telangiectasias. El otro fenotipo tenemos el fenotipo fimatoso. En este tipo de fenotipo lo que vamos a encontrar son alteraciones a nivel de el grosor de la piel. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es un engrosamiento o un crecimiento o hipertrofia de la piel
en el cual va a provocar que ciertas estructuras se vuelvan más evidentes y que los bordes sean irregulares y que incluso pueda provocar que haya alteraciones a nivel anatómicas que pues van a requerir inclusive de tratamiento quirúrgico. Dentro de los criterios mayores para nosotros realizar el diagnóstico de una rosácea, tenemos que al menos combinar la presencia de dos de estos criterios para llegar al diagnóstico clínico. Entonces, dentro de las características mayores o criterios mayores, tenemos ese eritema transitorio o flushing, la presencia de lesiones inflamatorias como pápulas o pústulas, la presencia de telangiectasias y el compromiso ocular, donde puede haber presencia de telangiectasias, un eritema a nivel de nuestro párpado, sobre todo a nivel de los márgenes palpebrales, en donde tenemos como esa división entre pestaña y ya la parte de palpebral interior o interna, donde está la mucosa, presencia de conjuntivitis o queratitis. Entonces, la combinación de al menos dos de estos criterios nos puede llegar a hacer el diagnóstico clínico de una rosácea. En cuanto a las características menores o secundarias, tenemos síntomas asociados, como puede ser quemazón, escozor u hormigueo, edema y presencia de resequedad o sequedad, sobre todo a nivel ocular, en donde el paciente nos puede llegar a referir que se le forman costras de carácter melicérico con gran facilidad, o que también puede tener una alteración a nivel de la producción lagrimal, que esto se va a diagnosticar con una prueba que es el test del tear break, que pues aquí ya quien nos va a ayudar con ese test es el oftalmólogo. Entonces vamos a comenzar con la clasificación. En cuanto al tipo de rosácea 1 o eritemato telangiectásica, o que también les mencionaba que se puede encontrar con el nombre de cuperósica o tipo 1, este tipo de rosácea se caracteriza por presentar un eritema recurrente, es decir, un eritema que puede aparecer y desaparece o resuelve por sí solito, que ante ciertos estímulos pudiera llegar a aparecer nuevamente, pero nuevamente puede llegar a mejorar sin algún tipo de tratamiento específico. Y entonces es como algo que va y viene. Sin embargo, este eritema o esas telangiectasias que ya posteriormente se van a instaurar bien sobre esa piel, pueden provocar que el eritema, en lugar de ser recurrente, se vuelva de carácter permanente. Las telangiectasias las vamos a observar con un mayor grosor, especialmente en áreas como a nivel del ala nasal, en nariz, mejillas, y que estas tienen una relación especialmente con el fotodaño. Entonces, zonas como de mayor exposición, que no les queda ni una sola sombrita, pues esas zonas van a presentar ese crecimiento o ese engrosamiento de esos vasos y van a ser mucho más evidentes, y que también cuando hay algún estímulo que dilate esos vasos o esas telangiectasias, pues también el enrojecimiento es mucho mayor es mucho mayor o mucho más fácil de que ocurra. Otro tipo de manifestación que podemos encontrar es el edema, que este edema también tiene una relación con esa formación de vasos, y este edema es secundario a esa vasodilatación persistente. Dentro de la pápula pustulosa, como bien dice el nombre, ese tipo de rosácea también lo pueden encontrar con el nombre de acné rosácea,
justo por ese parecido que tiene con el acné. Pero, como les comentaba, a diferencia del acné, en esta rosácea, o bueno, la rosácea, no vamos a encontrar la presencia de comedones. Pápulas sí podemos encontrar, pústulas también. Generalmente estas pápulas o estas pústulas tienden a tener un menor tamaño a diferencia del acné. Pudieran llegarse a presentar nódulos, pueden ser profundos y persistentes, y un eritema mucho mayor. Este tipo de lesiones típicamente las vamos a encontrar en áreas con mayor inflamación, como lo son las mejillas. En cuanto a los fototipos altos, se ha vuelto un gran reto diagnóstico. Este tipo de pacientes con rosácea, o sea, que sufren con rosácea, pero tienen un fototipo alto, llegan a ser mal diagnosticados, ya que la presencia de melanina pudiera llegar a enmascarar ese eritema y esas telangiectasis. Hay que tomar en cuenta también las características de las placas que se forman en la rosácea. Que estas placas tienden a tener unos bordes un poco más difusos, un enrojecimiento más difuso, y que eso también puede ser clave para realizar el diagnóstico diferencial con otra enfermedad que también afecta esas áreas como mejillas y dorso nasal. Hay que prestar atención ante otras manifestaciones para poder llegar al diagnóstico correcto. Entonces recuerden que el paciente dermatológico siempre los invita a que primero vean. Entonces ustedes ven y después preguntan. Entonces cuando ya tienen como alguna sospecha, pues bueno, busquen preguntar sobre qué otras manifestaciones presenta el paciente, bajo qué cosas relaciona que esta cuestión empeore o aparezca. Y si estas manifestaciones, como pueden ser ardor, prurito, edema, la presencia de un aspecto de piel seca, que lo observamos sobre todo en poro dilatado, presencia de pápulas y pústulas, pues entonces puede hacernos como la idea de que esto que está apareciendo va más encaminado a que nuestro paciente pueda contar con una rosácea, pese que la rosácea se encuentra más en fototipos claros. En cuanto a la variante fimatosa, ese tipo de variante puede iniciar como aspecto de una piel lisa y edematizada. Prácticamente se ve como una piel brillante. Una vez que se instaura cada vez más esos cambios en la piel y ese proceso inflamatorio persistente, la piel conlleva a que haya una alteración en cuanto al grosor y la producción de sebo. Los poros, al estar con mayor producción de sebo, pues provoca que estén más dilatados o mucho más evidentes, especialmente a nivel de las zonas donde la piel se encuentra más grande y más tensa. Estas áreas o estas superficies se puede observar como muy rugoso, y si nosotros palpáramos, los contornos son muy irregulares. Aquí el paciente pues va a presentar hipertrofia del tejido en ciertas áreas específicas de la cara, con un consecutivo engrosamiento de la piel. Entonces, cuando ocurre ese crecimiento en la nariz, nosotros le vamos a llamar como rinofima. Si ese crecimiento ocurre a nivel de frente, le vamos a dar el nombre de metofima o glabelofima. Si por otro lado se encuentra ese crecimiento a nivel de mentón, entonces lo vamos a llamar como ñatofima. De estos, el más frecuente en orden de aparición es el rinofima. Entonces aquí les pongo
la presentación de 2 imágenes de rinofima. Entonces recuerden que esto es una dermatosis localizada que afecta cara, en este caso a nivel de pirámide nasal, constituida por, pudiéramos decir que hay presencia de algunos nódulos, presencia de o aspecto de poro dilatado. Se ve hasta como si fuera una especie de naranja con una textura. Se ve más brillante, superficie lisa, y por debajo me parece que también tenía como unas alteraciones en la pigmentación. Pero básicamente para este tipo de pacientes parece que cargan con una fresa en la nariz, una fresa grandota, porque está roja, que va a ser más evidente en pacientes de fototipos claros, que tiene esas alteraciones en la textura o en su superficie, como las fresas o las naranjas. La rosácea de tipo ocular, como les mencionaba, es un tipo de rosácea que se puede encontrar muy común. Ese tipo de rosácea no tiene una predilección de sexo, podemos encontrarlo tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia es aproximada del 6 hasta inclusive el 72%. Es decir, prácticamente el 50% de nuestros pacientes pudiera, o sea, con una rosácea cutánea, pudiera llegar a presentar una rosácea de carácter ocular. Dentro de los síntomas inespecíficos, cuando la rosácea afecta a nuestro ojo, tenemos sensación de ojo seco o también conocido como geroftalmia, presencia de prurito, epífora o lagrimeo constante, visión borrosa, que esta va a ser secundaria a estos que anteriormente les comenté, ardor y, fotofobia. Prácticamente el paciente se va a quejar de mucho dolor o ardor cuando se presente ante la luz, cuando hay esta afección a nivel ocular. Dentro de los hallazgos clínicos, los pacientes pueden llegar a presentar con frecuencia orzuelos o chalaciones, que recuerden que es esa inflamación a nivel de las glándulas. Puede presentar inyección a nivel conjuntival, blefaritis, conjuntivitis, edema crónico o, como les mencionaba, un aumento en la neovascularización. Que ese aumento en la vascularización pues también tiene una relación con la inyección conjuntiva. Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es muy sencillo y prácticamente es clínico. No requerimos de algún estudio complementario en la mayoría de los casos. Pues al igual que el acné, nosotros orientándonos por la topografía y orientándonos por la morfología, vamos a llegar a nuestro diagnóstico. De acuerdo también a esas manifestaciones en cuanto a topografía y morfología, pues entonces nosotros vamos a dividir a nuestro paciente en los criterios de los fenotipos. Otro tipo de estudios de laboratorio que se pudieran llegar a realizar en nuestro paciente con rosácea, más que por la cuestión para llegar al diagnóstico, los estudios de laboratorio lo que nos van a ayudar es a saber si existe alguna alteración a nivel sistémico, alguna alteración a nivel de lo que comemos o hacemos día a día, que se vea reflejado en la cuestión metabólica, como alteraciones en glucosa, resistencia a la insulina, alteraciones en perfil de lípidos, especialmente triglicéridos. Y en caso de que llegáramos a tener mucha duda de que si se trata de una rosácea o no, pudiéramos llegar a tomar biopsia de piel. Cuando nosotros vamos a decidir si es bueno tomar una biopsia de piel, además de que tenemos todavía dudas con respecto a nuestro diagnóstico previo, bueno, otra de las indicaciones es que el paciente presente síntomas atípicos, por ejemplo, que la rosácea la presente, no sé, en piernas o en pecho y espalda. También cuando
se parece demasiado a enfermedades tipo autoinmunes como la dermatomiositis o la artritis reumatoide. Entonces, ahí sí tenemos que tomar una biopsia para poder esclarecer el diagnóstico. Cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay múltiples enfermedades que se le parecen mucho a la rosácea. Una de ellas es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica también es considerada una de las enfermedades más frecuentes o que es uno de los motivos que llegan a nuestra consulta con mayor frecuencia, en donde a diferencia de la rosácea, aquí en la dermatitis seborreica estará involucrado un hongo, que es malacesia. Esta malacesia también le gusta comer grasa, entonces vamos a encontrar esa descamación con esa presencia de eritema en el fondo en áreas donde hay mayor cantidad de este microorganismo de malacesia. Esto lo vamos a ocultar bueno, se va a ocultar en zonas como lo son surcos nasogenianos, podemos observarlo en cejas o entre las cejas. ¿Cómo podemos orientarnos que es más una dermatitis seborreica y que no es una rosácea? Bueno, porque generalmente la dermatitis seborreica, además de que el paciente pues sí se ve muy seboso, está como taquito dorado, presenta una escama de carácter untuoso, una escama de mayor grosor. Entonces les comentaba que esta escama untuosa la vamos a encontrar en pliegues nasogenianos, aunque también podemos encontrarlo en el conducto auditivo externo y a nivel de cejas o entre las cejas. Otro de los diagnósticos diferenciales tenemos al acné, que ahí nos vamos a orientar dependiendo la topografía, la morfología y el grupo de edad a quienes afecta más. A diferencia de la rosácea, nuevamente les recalco, en el acné vamos a encontrar comedones positivos, en la rosácea no. Otro tipo de enfermedad que esa tiene como un nombre medio rimbombante es el uleritema o friógenes. El uleritema o friógenes, que es prácticamente una queratosis rubra pilaris en la cara, o sea, una queratosis pilar o la famosa piel de gallina en la cara, suele presentarse con presencia de pápulas foliculares pequeñas que tienen un tapón de queratina. Los pacientes pueden llegar a tener atrofia folicular, que esa atrofia o esa pérdida de los folículos pilosos van a conllevar a una alopecia. Y por otro tipo de diagnóstico diferencial tenemos a la foliculitis por este ácaro de Modex, en donde la foliculitis pues, es la presencia de pápulas y pústulas foliculares en pacientes inmunosuprimidos. Aquí, pues, aparte de que podemos encontrarlo en zonas pilosas como son barba, piel cabelluda, también podemos observarlo en otras áreas pilosas, como pueden ser parte del pecho. Otro de los diagnósticos diferenciales, y que siento que este sí es como uno de los errores frecuentes que llegan en cuanto a la consulta, es que hay una enfermedad que se le parece clínicamente, que es el lupus eritematoso. Pero a diferencia de la rosácea, en el lupus eritematoso la placa se va a encontrar con una coloración como más violácea. Y también, a diferencia de la rosácea, aquí los bordes de la lesión tienen una terminación abrupta. Es decir, nosotros podemos diferenciar muy claramente los márgenes de nuestra plaquita, a diferencia de la rosácea, en donde esos bordes se encuentran difusos, como si fuera una especie como de rayo de sol que se va perdiendo entre la piel, o sea, como que se difumina. Entonces, la rosácea es más de este carácter como difuminada, el lupus eritematoso es más de carácter bien circunscrito.
La demodecidosis, que bueno, aquí como que algunos dermatólogos no se ponen de acuerdo, ya que algunos los consideran como parte de eh, una rosácea, aunque otros tipos de autores lo que mencionan que la diferencia entre esta demodecidosis y la rosácea es que los pacientes que están bajo tratamiento para o más bien que están secretando mucha grasita, hay una mejilla que se va a encontrar predominante o con lesiones predominantes como pápulas y pústulas, a diferencia de otra mejilla o de otra área donde podamos hacer la comparación en ese día. Si en una zona o está asimétrica esa dermatosis, con presencia de pápulas y o pústulas, nos orienta a que en esa zona se encuentra con mayor número la proporción de Demodex folliculorum. Y entonces, con esa manifestación, pues, podemos llegar al diagnóstico de una demodecidosis. Otra de las herramientas que no son invasivas, que son muy prácticas de utilizar en nuestra consulta de día a día, tenemos en primero al dermatoscopio, que con el dermatoscopio la ventaja es que cada vez se ha ido actualizando ese tipo de aparato y ya se incluye un tipo de luz especial que se llama luz de Wood, que recuerdan es esa luz ultravioleta que puede pintar ciertas estructuras cuando se observa en un cuarto oscuro. Entonces, lo que podemos observar, por ejemplo, con luz de Wood en cuanto a la demodecidosis, es presencia como de puntitos color como rojos o naranja amarillentos, que nos habla de esa sobreproliferación de ese tipo de ácaros. Este Demodex o el dermatoscopio nos va a ayudar a identificar ciertas colitas de el Demodex folliculorum que nos va a hacer que lleguemos con el diagnóstico. Entonces, las colitas, porque prácticamente el Demodex se va a dividir en una parte más ancha, que es la zona de donde el Demodex va a desplazarse y también es donde se encuentra el área para alimentarse. Entonces, esta porción del cuerpo, esa porción que pues, ahorita la vemos como en una porción superficial, es la porción que va a ingresar en el orificio folicular del complejo pilosebáceo y va a provocar ese incremento en la inflamación y aparición de brotes como pápulas y pus. Dentro del tratamiento hay que primero educar al paciente, ser muy claros en que se trata de una condición crónica que puede irse, pero puede regresar nuevamente, para que ellos no se queden ilusionados en que ese tipo de enfermedad tiene una cura y en algún punto de su vida se les va a quitar al 100%. Entonces, no, hay que educarlos. También educarlos para que ellos vayan identificando sus gatillos o aquellos factores que pueden provocar ese enrojecimiento. En cuanto al manejo tópico, se incluyen diferentes tipos de medicamentos que van desde emulsiones, geles, cremas hidratantes, entre otros. De ahí sigue el manejo sistémico, en donde esas rosáceas que son más inflamatorias, ya unas papulopustulosas, o esas rosáceas pimatosas, o que no han respondido a tratamiento previo, tenemos que iniciar tratamiento sistémico. Entonces, dentro de las medidas generales o los cuidados de la piel, es importante que para estos pacientes utilicemos ciertos dermolimpiadores suaves para evitar que nos llevemos todavía más parte de esa barrera cutánea que ya se encuentra alterada o que ya se encuentra inflamada. Entonces hay que ser lo más suave con la piel de rosácea. Que recuerden que la rosácea tiene un carácter de piel sensible.
Entonces, una vez que los pacientes lavan la cara, es importante para nosotros determinar el tipo de hidratante según corresponda el tipo de piel de nuestro paciente. No podemos dar algo muy grasoso si la piel ya es grasosa, y tampoco podemos dar algo en gel que generalmente se seca rápido en una piel ya madura o en una piel ya carácter seco. Entonces, estas cremas hidratantes o geles o emulsiones hidratantes nos ayudan para restablecer la barrera cutánea y disminuyen con esto la pérdida de agua a nivel transepidérmico, o sea, la retiene. Pero como les mencionaba, es muy importante considerar el tipo de piel del paciente. Otro factor importante dentro del cuidado de la piel y que también es de gran importancia nosotros educar al paciente para que lo utilice es el fotoprotector. El fotoprotector, la ventaja es que ya hay múltiples en el mercado, solo hay que tomar en cuenta que deben de ser de fotoprotectores por arriba de 30. Y si te gustó, si les gusta algún tipo de versión a los pacientes o que ellos sientan que se adapta muy bien a su piel, están conformes con la textura, el color, pues entonces dejemos ese tipo de fotoprotector que le gusta, porque al saber que es algo que le gusta, el paciente sí se lo va a poner. Si el paciente de plano encuentra un protector solar que pues es muy grasoso, que no le gusta cómo lo deja, porque lo deja muy blanco, o le da picor en los ojos, pues bueno, hay que continuar en la búsqueda de algún otro tipo de fotoprotector ideal para su tipo de piel, para que el paciente también tenga un mejor apego a los tratamientos. El fotoprotector lo que nos va a ayudar es a evitar ese estímulo por parte de la cuestión a nivel de vasos o a nivel vascular. Entonces, si los pacientes no se protegen del sol o del calor o esos estímulos que detonan con facilidad las telangiectasias y el eritema, pues si no utiliza fotoprotector, pues el paciente se va a encontrar con esa inflamación persistente. Entonces son como medidas básicas que debe de tener nuestro paciente. Siguiente, vámonos con el tratamiento tópico. Que el tratamiento tópico lo que vamos a utilizar es de acuerdo a las lesiones predominantes en nuestra rosácea. Si se trata de una rosácea de carácter pápulo-pustulosa, o sea que hay muchas pápulas, muchas pústulas, o que en un área de la zona, en una hemimejilla, por ejemplo, se encuentra mayor cantidad de pápulas, como pasa en la demodecidosis, pues tenemos que dar tratamiento para el Demodex. Entonces, si el Demodex es un ácaro, tenemos que tratarlo con ivermectina. La ivermectina, afortunadamente, lo tenemos en presentación tópica en crema, que viene al porcentaje del 1%. Podemos, bueno, esta ivermectina, aparte de ese efecto contra el ácaro, también se le ha encontrado un efecto antiinflamatorio. Entonces ahí como que abarcamos dos de los mecanismos de nuestra rosácea. Después tenemos al ácido acelaico. El ácido acelaico, que ya se los había comentado en el acné, es un ácido que tiene múltiples beneficios, dentro de los cuales es un tipo de ácido que controla la producción de sebo. También disminuye la cuestión de telangiectasias, también disminuye eritema y ciertas manchas. Este ácido acelaico generalmente es un producto que podemos utilizar en pieles sensibles, como lo son las rosáceas. En el caso de este compuesto hay que tener mucho cuidado, porque a diferencia de la ivermectina, que solo lo encontramos en crema, el ácido acelaico lo podemos encontrar en vehículos como cremas y geles a este porcentaje, porque hay otros porcentajes menores donde también lo podemos encontrar el ácido acelaico en presentación de sueros
sí, de sueros, ¿ok? Pero en la rosácea nos sirve un porcentaje del 15%. Si ustedes como que sospechan que es un paciente demasiado sensible o lo ven muy eritematoso, procuren dar este medicamento en un vehículo cremoso. O sea, una piel seca, la ven ahí como muy reactiva, pues den el vehículo cremoso. Si es una piel que por el contrario se ve muy grasosa, que bueno, sí se ve eritematosa, pero está como muy brillosa de tanto sebo, entonces ahí procuren dar el ácido acelaico en gel. Otro medicamento que puede llegarse a utilizar es el metronidazol, que bueno, esto también va enfocado hacia el tratamiento del Demodex. El metronidazol en México tiene una presentación del 0.75%. Al igual que el ácido acelaico, lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, como lo son geles o cremas. Entonces, igual que el ácido acelaico, hay que valorar cómo está la piel de nuestro paciente para saber qué vehículo le conviene más. Eh, en cuanto a otros tipos de tratamientos que nos van a ayudar a disminuir el eritema y las telangiectasias, pero que tienden a ser un efecto transitorio, tenemos a los agonistas alfa-adrenérgicos. Estos agonistas alfa-adrenérgicos como la brimonidina o la oximetazolina provocan vasoconstricción. Por ende, ahí habrá una mejora en cuanto al eritema. Y nuestras telangiectasias pues prácticamente se van a hacer más pequeñitas o algunas como menos perceptibles. Solo que este tipo de tratamientos pues es transitorio. Solo lo aplicamos, dura unas horas y luego deja de tener efecto y hay que volver a aplicar. La cuestión con ese tipo de tratamientos es que generan efectos rebotes y a veces también provocan irritación. Entonces, como que sí hay un tiempo en que si el paciente se maneja bajo este tratamiento, pues mejora su eritema, pero más adelante pues puede llegar a tener un efecto paradójico o un efecto rebote en donde el paciente presente mayor cantidad de esas lesiones. En México hace muchos años, por ahí como, yo creo como en 2015 fue cuando se retiró, pero antes había la brimonidina en crema. En la actualidad ya no lo encontramos aquí en México, solo podemos encontrar oximetazolina, pero esta viene en presentación de líquido, que ese tipo de medicamento pues lo utilizan como para ojo rojo o para congestión nasal debido a la vasoconstricción que provoca. Entonces, a veces los pacientes lo que les decimos, bueno, si vas a tener un evento, no sé, una boda o vas a acudir con alguna cena importante, o tu graduación, algo donde pues requiera o él quiera como mejorar el aspecto del eritema, pues podemos darle este tipo de tratamientos, solo para que tenga como ese efecto cenicienta, solo dure hasta la medianoche, o así un ratito, y ya después pues desaparezca el efecto. A utilizarlo solo como en ocasiones especiales. Otro tipo de tratamientos tópicos que están, que se han utilizado en la rosácea, aunque no vienen como dentro de los tratamientos de primera línea, tenemos los retinoides. ¿Por qué los retinoides? Porque a veces los retinoides también nos pueden llevar, ayudar a la disminución del tamaño del poro y una mejoría en cuanto a la textura de la piel. El problema con los retinoides es que son un tipo de medicamentos que generan mucha fotosensibilidad. Entonces, de por sí, la rosácea es fotosensible y aparte los retinoides, como generan una exfoliación, pues pueden provocar que nuestro paciente presente todavía más irritación. Entonces, hay que pues elegir muy bien a nuestro paciente al que pudiéramos llegar a mandar algún retinoide con el fin de no irritarlo de más o hacerlo de manera segura con algún retinoide de baja potencia
o cuando el paciente no se encuentre con tantas lesiones inflamatorias. Inhibidores de calcineurina, de ahí pues es como algo, pues algunos lo recomiendan, pero la gran mayoría no, ya que este tipo de medicamentos lo que provocan es una disminución en la inflamación. Y pues sí, al principio pudiera llegar a funcionar, pero este tipo de medicamentos o inhibidores de la calcineurina vienen en vehículos muy pesados, sobre todo de carácter ungüentos. Entonces, estarte poniendo un ungüento en la cara, una cara que por sí ya es grasosa y ponemos todavía más manteca, pues obviamente ahí el paciente va a presentar más inflamación, un estrechamiento o un taponamiento de los conductos pilosebáceos, entonces puede empeorar posteriormente eh, las manifestaciones clínicas de nuestra rosácea. Otros tratamientos tópicos, tenemos ciertos antibióticos tópicos como son macrólidos. Aquí también podemos utilizar la eritromicina, el peróxido de benzoilo. Aquí el peróxido de benzoilo en el acné lo utilizábamos como un porcentaje del 5 al 10%. En el caso de la rosácea, yo les sugiero que si el paciente viene con lesiones muy inflamatorias, traten de no enviarle esos porcentajes, porque pudiera llegar a experimentar una dermatitis por contacto. Es decir, que ese porcentaje de peróxido de benzoilo le provoque a nuestro paciente como una quemadura superficial. Entonces, utilicen como porcentajes más bajitos o terapias combinadas. Hay como también cierta evidencia o cierto uso de la crema con permetina, y esto va orientado sobre todo hacia su acción en contra de los ácaros, que pues la permetrina, lo malo es que también, pues bueno, sí se pudiera llegar a llevar el ácaro en gran cantidad, pero también es una sustancia cremosa y que puede llegar a generar dermatitis contagiosa. Dentro de los tratamientos nuevos tenemos otro tipo de antibióticos como la minocyclina, pero en gel, o la minocyclina en espuma. Estas presentaciones todavía no han llegado a México. Se espera que entre este o el próximo año ya llegue esta presentación, sobre todo la de tipo espuma, pero en Estados Unidos sí la encuentran y pues bueno, allá sí está descrita. Este tipo de medicamento, que a pesar de que es un antibiótico, recuerden que tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces nos ayuda mucho a disminuir esas lesiones papulosas, papulares o pustulosas. El timolol, que es un medicamento que utilizamos para pacientes con alteraciones de tipo ocular, como en el glaucoma. El timolol también se ha visto que tiene un efecto a nivel de la vasculatura. Entonces, si este se aplica sobre el área con más eritema, va a provocar también un efecto como disminución de la proliferación y disminución o contracción de la vasculatura. Entonces también mejora ese aspecto eritematotelangiectasia. El ácido tranexámico también es otra de nuestras herramientas que, al igual que el ácido acelaico, utilizamos para muchas cosas. El ácido tranexámico es otro tipo de ácido que provoca también disminución en la inflamación, pero a la vez actúa como un despigmentante. Hay un producto que viene con esta combinación como de ácido acelaico y ácido tranexámico. Bueno, hay varios productos, pero hay uno muy comercial por parte de la familia o la casa Ave o Ducrey que se llama Melascrin. Entonces, ese Melascrin concentrado contiene ácido glicólico, que es el que nos va a ayudar con renovación de la piel. Contiene ácido acelaico, que entonces tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto antienrojecimiento y seborregulador. Y también contiene ácido tranexámico, el cual nos va a ayudar con inflamación, con disminución de la inflamación, y
con la disminución en la producción de melanina. Otros tratamientos que también han sido novedosos, tenemos a la toxina botulínica. La toxina botulínica es un tipo de sustancia que inicialmente se, se inyectó para cuestiones o para fines de enfermedades a nivel de músculos de la órbita, a nivel ocular, como para tratamiento de estrabismo. La doctora Bianca Reuters, que fue esta doctora que encontró al observar a sus pacientes que cuando les aplicaba la toxina botulínica en el músculo para mejorar ese estrabismo o mejorar la colocación del globo ocular, encontró que esos pacientes también tenían una mejoría en las patas de gallo, o sea, en las arruguitas alrededor. Entonces la doctora Bianca Reuters comenzó a investigar más sobre sus efectos a nivel de los músculos con esos fines estéticos de la disminución del aspecto de las arrugas. En la actualidad, esa toxina botulínica tiene otros beneficios y uno de ellos es algo que le llamamos el microbotox. El microbotox, utilizamos esta toxina con una dilución diferente, está como más diluida o hiperdiluida, y se coloca esta toxina en un plano distinto. Se coloca en un plano más superficial, como a nivel de la dermis, o sea, una inyección intradérmica. Porque lo que se busca es que actúe a nivel de los vasos y actúe a nivel de la glándula sebácea. No requerimos irnos más profundos porque no requerimos un efecto a nivel muscular, sino solamente en la piel. Entonces, el efecto que va a generar a nivel de los vasos también es una vasoconstricción, por ende va a haber una mejoría en cuanto al eritema. La toxina botulínica también tiene una influencia a nivel de la glándula sebácea, como que también la hace más pequeñita. Entonces, eso mejora o disminuye la producción de la glándula sebácea. Entonces, mejora el aspecto. Y por último, también tiene una implicación en cuanto al tamaño del poro, disminuye el tamaño del poro por vía indirecta y mejora la calidad de la piel. Entonces, ese microbotox, pues se ha visto que en pacientes con rosácea les va muy bien. Y aparte, también tiene un efecto a nivel de la glándula sudorípara. Entonces, también disminuye la producción de sudor. Entonces, esas microdosis de toxina botulínica, o más bien esa toxina botulínica microdiluida, o el famoso microbotox, eh, lo utilizamos también con fines de hiperhidrosis, o sea, aquellos pacientes que sudan mucho en cara o en manos. Ahora, pasando al tratamiento sistémico, al igual que el acné, el tratamiento sistémico se da para fases más inflamatorias de la rosácea, o sea, unas fases papulopustulosas o fimatosas. Para esto también se recomienda el uso de tetraciclinas. La tetraciclina ideal es la doxiciclina, que en Estados Unidos la tienen en presentación de 40 miligramos. Pues recuerden que aquí en México pues no tenemos esa presentación, solo lo tenemos en presentación de 100 y 50 miligramos. Otro tipo de medicamento que también encontramos en México es la minociclina, que esa viene en 100 y 50 miligramos. Y por último, la limeciclina, que esta la vamos a encontrar en presentación de 300 y 150. Entonces recuerden que el uso de estos antibióticos, pese a que nuestra rosácea no hay involucro de una bacteria, ese tipo de antibióticos van dirigidos hacia el efecto antiinflamatorio. Entonces, por eso se dejan en fases inflamatorias. Ahora, si el paciente se le dio ya un ciclo de antibiótico y no tuvo una respuesta, o desde un inicio llegó con lesiones demasiado inflamatorias, extensas, que le afectaban en gran parte la calidad de vida, o aquellos pacientes con presencia de FIMA, se les deja tratamiento con la isotretinoína.
Nuevamente recuerden que la isotretinoína es un derivado de la vitamina A. Inicialmente se le utilizó para el acné, pero que en la actualidad se utiliza para múltiples enfermedades, sobre todo aquellas que tienen una fisiopatogenia o un involucro a nivel de la unidad pilosebácea. Tener precauciones con la isotretinoína, siempre debe ser vigilada por un dermatólogo, ya que es un medicamento que va a provocar teratogenicidad y que también puede provocar ciertos efectos adversos como incremento en lípidos, como los triglicéridos, o en la creatinasa muscular y prácticamente. Otro tipo de medicamentos que podemos utilizar es la ivermectina. O sea, también tenemos esa presentación en tabletas. La ivermectina lo que va a buscar es también llevarse gran cantidad del ácaro, porque a veces ese ácaro, pues como que se reproduce muy fácil o ya deja como ciertos huevecillos, entonces hay que dar este tratamiento como antiparasitario. La ivermectina se calcula en dosis entre los 200 y 300 microgramos por kilo de peso y ya se va administrando de manera semanal, o sea, es una dosis única que se repite eventualmente a los 7 días o a la semana. El metronidazol, que también hay pues esa presentación tópica, el metronidazol que tiene una presentación en tabletas de 250 a 500 miligramos, lo que nos va a ayudar también es un efecto en contra de la bacteria, dentro del ácaro, perdón, el de Molds. Solo cuidar que aquellos pacientes que sufren de gastritis o aquellos pacientes que son muy sensibles como a ciertos sabores, pues no dejarlo, porque el metronidazol pudiera llegar a dar una sensación o un sabor como metálico. La citromicina, que es otro tipo de antibiótico que también ha tenido muy buena respuesta en el caso de rosáceas de carácter inflamatorio, lo que ayuda es también a disminuir la cuestión inflamatoria. Al igual que el acné, pues recuerden que este tipo de antibióticos no podemos dejarlos por mucho tiempo porque también van a alterar la microbiota de nuestro sistema gastrointestinal. Y entonces recuerden que han habido casos en donde sí se relacionan esas alteraciones de la cuestión gastrointestinal con empeoramiento de la rosácea. Lo principal, la educación al paciente. El paciente tiene que aprender a identificar los gatillos que hacen que una rosácea se prenda. Dentro de los gatillos que están descritos de manera general, tenemos al ejercicio, a ciertas comidas, sobre todo muy picantes o muy calientes, bebidas que también pueden ser muy calientes, eh, ciertas bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, vino tinto, el estrés, ciertas emociones o vergüenza o mucha felicidad o inclusive hasta miedo. Entonces, son como gatillos que se describen de manera general, pero no quiere decir que el 100% de los pacientes con rosácea van a presentar una exacerbación de sus lesiones ante alguno de estos gatillos. Solo ellos son los que se van a conocer mejor y por eso hay que dejarles esa tarea. Que ellos vayan identificando qué es lo que los empeora para tratar de evitar estar expuestos constantemente ante esos gatillos. Y también mantener un control de la enfermedad a largo plazo. Solo recalque que es una condición crónica, pero de carácter benigno. Evitar el mal uso de medicamentos como los esteroides, porque los esteroides provocan alteraciones a nivel de los estratos de la piel, provocando que se adelgace. Entonces, a mayor adelgazamiento, mayor presencia o formación de telangiectasias, pues atrofia, pero también mayor riesgo de que nuestro paciente comience a presentar una reacción acneiforme o alguna otra complicación. Entonces, hay que educarlo para evitar esos medicamentos de carácter
crónico, solo bajo cierta vigilancia, y les digo, generalmente debe ser del dermatólogo, pues se pudieran llegar a prescribir, aunque la realidad es que es muy raro que un dermatólogo prescriba esteroides tópicos para el tratamiento de la rosácea. Entonces ya por último, nada más vamos a hacer esas diferencias puntuales entre el acné y rosácea. Bueno, el acné se va a encontrar más en adolescentes y adultos jóvenes, o más prevalente en adolescentes y adultos jóvenes. Va a tener una distribución variable en cara, pero también pueden encontrarse otras zonas afectadas como pecho, espalda y hombros. El acné va a tener la presencia de una dermatosis polimorfa, en donde encontraremos comedones, ya sea abiertos o cerrados, presencia de pápulas, pústulas, nódulos o quistes. Y en el caso de estas lesiones inflamatorias o aquellas no inflamatorias como los comedones que se llegaron a manipular, pues van a dejar secuelas. Y las secuelas, recuerden que son manchas posinflamatorias, que son manchas más cafés, o eritema posinflamatorio, que son esas manchas rojitas, y cicatrices que pueden ser de carácter hundido, o sea, tróficas, o queloides, como gusanitos, o hipertróficas. El acné está asociado con ciertos desórdenes hiperandrogénicos, o sea, con ciertas alteraciones a nivel hormonal. Y aquí el microorganismo que es el rey del acné es Cutibacterium acnes. Ahora, en cuanto a la rosácea, a diferencia del acné, nosotros lo llegamos a presentar por arriba de los 30 años. Tiene una distribución o una topografía a nivel centrofacial, es decir, afecta principalmente mejillas, nariz y mentón. Llegamos a encontrar hasta en el 76% de los casos de los pacientes que sufren con rosácea, un involucro ocular en donde podemos observar presencia de irritación, eritema a nivel de párpados, una inyección conjuntival que a veces nos hace confundirnos con una infección, presencia de cosas en las áreas cercano a párpados, o chalaciones u orzuelos frecuentes o de frecuente reaparición. Aquí los pacientes son de piel sensible y se caracterizan por tener un enrojecimiento fácil ante cualquier estímulo que ellos les van a decir qué estímulo es lo que los conlleva a ese enrojecimiento. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre rosácea. Todo está bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes.